Capítulo 9, del versículo 1 al versículo 33. Vamos a ver también Israel presente, la Israel rechazada, porque rechazó al Mesías. Sería Romanos capítulo 10, del 1 al 21. Luego vamos a ver el futuro, la restauración de Israel, ¿verdad? La Israel restaurada. Sería Romanos capítulo 11, del versículo 1 al versículo 32. Después vamos a ver la doxología, a Dios sea la gloria. Sería Romanos capítulo 11, del 33 al 36. Luego vamos a hablar acerca de la vida cristiana práctica. Sería Romanos capítulo 12 al capítulo 16. Y vamos a ver cómo debemos de servir en la iglesia, sirviendo a la iglesia, capítulo 12 del 1 al 21. Y cómo desempeñar nuestros dones espirituales. Sirviendo a la sociedad, testificando, ¿verdad? Sería Romanos capítulo 13 del 1 al 14. Después vamos a ver sirviendo a la debilidad. Romanos capítulo 14 del 1 al 23, sirviendo a los hermanos que son más débiles en la fe o recién creyentes o algunos que todavía continúan en debilidad, sirviendo a la debilidad, cómo restaurarles, ¿verdad? Cómo servirles. Luego vamos a ver sirviendo a través de Cristo. Sería Romanos capítulo 15 del versículo 1 al 33. Y por último vamos a ver los saludos finales de Pablo, advertencias y menciones especiales. Sería Romanos capítulo 16, del versículo 1 al 27. Y todo esto es el libro de Romanos, que básicamente comprende la justicia de Dios revelada, ¿sí? Revelada en el Evangelio. Y vimos el Evangelio en sus tres fases, ¿cierto? En la fase de la justificación, salvos de ¿qué? De la condenación del pecado o de la pena del pecado. También el Evangelio es suficiente para seamos salvos del poder del pecado en la santificación y para que seamos salvos de la presencia del pecado en la glorificación. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que hoy nos ayude a entender el trato de Dios con la nación de Israel. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por todo lo que tú nos has dado, la bendición de poder estar aquí y compartir tu palabra, Señor, de lo que tú nos has dado, Señor. Yo te pido que tú me ayudes en este momento porque necesito tu asistencia, Padre, porque tú eres poderoso, tú eres el único quien puedes trabajar a través de hombres como nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has dado el privilegio de proclamar el Evangelio y no solamente eso, sino de vivirlo, Señor, por medio de la fe en la muerte y resurrección de Cristo. Te pido que tú nos ayudes a aprender acerca del pasado de Israel. ¿Y por qué nosotros realmente vinimos a ser coherederos de la misma gracia de Dios que fue proclamada a la nación de Israel, Señor? Gracias, Padre, porque por medio de Israel es que nosotros podemos entender por qué tú, de dónde vino el Mesías, la palabra de Dios y todo esto que debemos de entender, Señor. Te pido que tú abras nuestros oídos para que podamos nosotros realmente entender lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a ver el trato de Dios con Israel. Romanos capítulo 9, del versículo 1 hasta el capítulo 11, versículo 36. Y empezamos con una pregunta. ¿Es Dios justo en su trato con Israel? ¿Sí? Porque entendamos que Israel rechazó al Mesías, ¿verdad? Como nación. A lo suyo vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Obviamente, como nación no le recibieron. Fueron pocos los que honestamente creyeron en él. Y vamos a ver entonces, a resolver esta pregunta. ¿Es Dios justo en su trato con Israel? Y vamos a ver por qué se levanta esta pregunta. Romanos capítulo 9, del versículo 1 al 33. Y para eso, para poder responder esta pregunta, tenemos que examinar el trato de Dios con Israel en el pasado. ¿Sí? ¿Cómo es posible que una nación que Dios le reveló, se reveló a sí mismo durante todo el Antiguo Testamento y le dio la ley, los profetas y todo esto, y así todo, no llegaron a creer, ¿verdad? En su gran mayoría. Cuando el Mesías apareció en el escenario de la mundial hace más de 2000 años. ¿Es Dios justo en su trato con Israel?
Vamos a examinar todo el trato de Dios de Israel en el pasado. Romanos 9 del 1 al 3 y vamos a leer. Dice Pablo así: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Dios por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según ¿qué? La carne, ¿cierto? En el capítulo 8 había terminado que nada nos puede separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ¿cierto? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados. Nada nos puede separar del amor en Cristo Jesús, ¿cierto? Y luego entonces cambia en el versículo 1, comienza a hablar acerca de la verdad en Cristo y de su carga espiritual que él siente sobre sus parientes. ¿Hablando de quién? De los judíos, Israel, ¿verdad? Su carga que tenía por ellos. Entonces Pablo se defendió de las acusaciones de que era desleal a su propio pueblo Israel. Y vamos a ver qué argumentos utiliza él para entonces defender estas acusaciones que la gente quizás podría levantar de que Dios era desleal a su propio pueblo Israel porque tenía las promesas y por el hecho de que no creyeron, ¿verdad? Como nación, ¿no? Romanos 9:1, y vamos a ir por partes. Dice, verdad digo en Cristo. Aquí coloca Pablo como testigo a quién? A Cristo. No miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Entonces coloca como testigo a Cristo, que es el Salvador de la iglesia en Roma también, ¿no? Entonces Pablo declaró su sincero amor ¿por quién? Por Israel. Pablo llamó a su relación personal con Cristo como prueba de que él no estaba mintiendo acerca de su amor por Israel. Por eso dijo ahí claramente, verdad digo en Cristo. Pablo dijo que su conciencia estaba limpia de cualquier deslealtad para con su pueblo, ¿cierto? Para con su pueblo. Y por eso dice, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Pablo llamó a Dios el Espíritu Santo para ser su testigo de que amaba a Israel, ¿sí? De la manera como Cristo le amó a él, también amaba a Israel. Al fin y al cabo, él era ¿qué? Israelita. Romanos 9:2 dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. En mi corazón. Pablo refutó la mentira de que él no estaba preocupado por Israel, ¿sí? El hecho de que estaba enfocado y esta carta está dirigida a la iglesia en Roma, no quería decir que él se había desligado por su carga o por su corazón que tenía hacia quién, hacia el pueblo judío. Es más, en Romanos capítulo 1, vamos allí, en capítulo 1, nos dice muy claramente, en el versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Sí? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué le dijo a los de Roma que al judío primero, verdad? Primeramente. Porque resulta de que algunos estaban avergonzando el evangelio y solamente predicaban entre los mismos gentiles, ¿verdad? Y quizás estaban dejando a un lado, ¿a quién? A los judíos. Pensando quizás en su arrogancia, porque vamos a ver más tarde que ellos eran arrogantes en su manera de pensar. De que ya porque habían rechazado al Mesías, Israel, entonces ¿para qué predicarle a los judíos? Aquí Pablo entonces retoma en el capítulo 9 realmente su carga por los suyos, por los suyos. Pablo refutó la mentira de que él no estaba preocupado por Israel. Que tengo gran tristeza viene del griego lupe o pesadez dolorosa, ¿sí? Así como aquella pesadez que sentía Jesús cuando fue rechazado por su pueblo, ¿verdad? Que vio allá y decía, Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a los profetas. ¿Cuántas veces no quise tener como la gallina tiene a sus polluelos, ¿cierto? Pero no conociste el día de tu visitación. Y la palabra de Dios dice que él lloró sobre Jerusalén. Tenía esa pesadez, esa misma tristeza que tenía Pablo. Que tengo gran tristeza, dice la palabra. Una pesadez dolorosa. Un continuo dolor, griego odune, dolor consumidor, angustia.
Romanos 9:3 nos dice la palabra de Dios. Dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Sí? Él mismo decía, ojalá, si fuera posible, yo mismo me declararía condenado, ¿verdad? Con tal de que se salven mis hermanos, hablando en la carne, ¿verdad? Sus parientes, los judíos. Pablo mostró su verdadero amor por Israel al decir que estaría dispuesto a dar su vida eterna por ella. Ese era el amor que tenía hacia su pueblo, ¿verdad? Lo mismo Jesús, nadie tiene amor más grande que este, que uno dé su vida por sus amigos. Cristo, aún nosotros siendo pecadores, dio su vida por nosotros. Ese era el corazón y la carga que tenía Pablo hacia su pueblo escogido, el pueblo de Israel. Pablo desearía ser maldito, griego anatema, maldito, separado de Cristo por siempre, si ese sacrificio podría obtener la salvación de Israel, pero sabemos que no, ¿verdad? El único sacrificio que puede obtener la salvación de Israel es el sacrificio de Cristo. El único sacrificio que puede obtener la salvación tuya es creer en el Evangelio, que Cristo murió por tus pecados y resucitó entre los muertos conforme a las Escrituras. Hizo una obra completa y suficiente, digna de ser confiada, ¿para qué? Para tu eternidad, para que puedas tener vida eterna y para que puedas recibir el perdón de pecados. A pesar de que era imposible hacerlo, él estaba dispuesto a morir eternamente para que Israel fuese salvo. O sea que esa era la carga que tenía él, que él prefería ser condenado eternamente si se pudiera, ¿verdad? Con tal de que sus parientes fueran salvos. Muestra muy claramente la pasión que tenía Pablo por compartir el Evangelio, ¿verdad? Y nos demuestra a nosotros también debemos tener tal carga, ¿verdad? Por aquellos quienes todavía no han creído en Cristo y sobre todo familiares o personas que han rechazado, ¿no? La disposición de Pablo a dar su vida por el pueblo de Israel demostró su fiel amor por ellos. Era un amor genuino por ellos. Y los entendía muy bien porque él era fariseo de fariseos, ¿se acuerda? Entrenado en la cátedra de Gamaliel. Pablo se identificó con Israel llamando al pueblo de Israel mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Según la carne. Romanos 9, del 4 al 5 nos dice la palabra que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, en Romanos 9, del 4 al 5, vemos que Pablo presentó 8 bendiciones exclusivas que el pueblo de Israel tiene debido a la elección de la gracia de Dios de ellos como su pueblo escogido. Dios escogió una nación en el Antiguo Testamento para testificar a las demás naciones. ¿Y fue quién? La nación de Israel. Y Pablo entonces presentó 8 bendiciones y vamos a verlas. En Romanos 9, 4a. La primera bendición era la adopción como hijos, ¿verdad? Dice la Biblia de las Américas, de Dios pertenecía a Israel en primer lugar la adopción. Y leemos allí en el 9:4a que son israelitas, de los cuales son la adopción. Son la adopción, ¿sí? Vemos muy claramente que la adopción como hijos de Dios pertenecía a Israel en primer lugar. Éxodo 4:12 nos dice, ahora pues ve y yo estaré con tu boca cuando le llamó a Moisés y te enseñaré lo que hayas de hablar. Dios escogió a un hombre, Moisés, ¿para qué? Para redimir a Israel, sacarlos de ¿dónde? De la esclavitud de Egipto, ¿sí? Entonces veo muy bien que Dios tenía a su pueblo escogido y siempre ha tenido su pueblo y lo ha protegido a través de los tiempos y Dios va a cumplir sus promesas. Deuteronomio capítulo 14, versículo 1, vemos que para él era la adopción. Para ellos era la adopción. En Deuteronomio capítulo 14, versículo 1 nos dice, hijos sois de Jehová, vuestro Dios, no os ajaréis, ni os reparéis a causa de muerto, ¿verdad? Entonces cuando le está dando las cosas que debían de hacer y no hacer, lo está tratando como hijos. Hijos sois de Jehová vuestro Dios.
por adopción. Dice también en Jeremías 31:9, a través del profeta, con las promesas, dice, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de agua por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y a Efraín es mi primogénito. Nuevamente los trata de una manera de hijo a qué, de hijo a padre y de padre a hijo. Entonces muestra que de ellos es la adopción, son las promesas. Y aquí está mostrando una promesa restauradora de acuerdo a Jeremías 31:9 que ocurrirá en el futuro. Oseas 11:1 también dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo, ¿verdad? Y se acuerda cómo preparó a Moisés. ¿Para qué? Para que sacara a su pueblo de Egipto, ¿cierto? Y le dio a Aarón para que le ayudara a hablar porque él era tartamudo, ¿verdad? Entonces Dios tiene misericordia. Romanos 1:16, por eso Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y yo pienso que hoy en día también hemos echado a un lado a los judíos, ¿verdad? Y debemos de alcanzarlos, hermanos, porque ellos son por escogencia el pueblo de Dios. Obviamente necesitan creer en el Mesías para ser salvos sus almas, ¿verdad? Pero Dios no se ha olvidado de su pueblo y vamos a verlo después. Romanos 9:4b nos dice la palabra de Dios allí, que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria. Dios dio a Israel exclusivamente la gloria shekinah de su presencia, ¿sí? Desde que salieron de Egipto, ¿se acuerda? Iba como una nube, ¿cierto? De día y una nube como de humo de día, y de noche iba como una luz, ¿verdad? Y podían ellos ver realmente y ser dirigidos allí. La presencia de Dios era visible en medio del pueblo de Israel a través de los milagros y prodigios, habiendo el mar rojo, ¿verdad? Aunque hasta la gente que estaba en los cananeos, ¿verdad? Y vemos muy claramente a Rahab, la prostituta, sabía muy bien y temía del Dios de Israel porque el testimonio que había abierto el mar rojo, y sabía muy bien de que el Dios verdadero estaba con ella, y por eso fue salva ella y su familia, ¿verdad? O sea que hasta las naciones paganas sabían la manifestación del Dios de Israel. Dios dio a Israel exclusiva la gloria shekinah de su presencia. Dios escogió una nación para expresar su gloria entre las demás naciones. Romanos 9:4c, y nos dice allí no solamente gloria, sino que también nos dice allí la adopción, la gloria, el pacto, de los cuales es el pacto. Dios entró en contratos precisos solo con Israel, ¿sí? Debemos de entender eso porque todos estos pactos, la iglesia recibe algunos beneficios, pero estos pactos fueron dados exclusivamente ¿a quién? A Israel, no a la iglesia. Y tenemos en Hechos 3:25, por favor, Hechos 3:25, nos dice la palabra, y vamos a verlo allí, Hechos 3:25, vamos allí. Hechos 3:25. Hechos 3:25. Nos dice, vosotros sois los hijos de la ¿qué? De los profetas y del pacto. Ahí está, el pacto que Dios hizo con nuestros padres. Hablando de quién, de los patriarcas, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Sí. Y eso viene de Génesis 22:18. El pacto de Abraham, vamos a ver que son 4 contratos o pactos que Dios entró con Israel y la nación de Israel únicamente. El primero, el pacto de Abraham, está en Génesis 12 del 1 al 3, 13 del 14 al 17 y 15 del 1 al 21. El cual consiste en la tierra, la simiente y la bendición especial. Es un contrato eterno entre Dios y Abraham. Y también lo podemos ver en Génesis 17:7 y el Salmo 105 del 9 al 11. Leamos algunos de ellos. Génesis 12 del 1 al 3 nos dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y dice allí, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren,
y a los que te maldijere, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias ¿de quién? De la tierra. Ahí está el pacto abrahámico, ¿sí? Luego lo expandió un poquito más en Génesis 13, del 14 al 17. Ya cuando desde lejos podían ver la tierra prometida y Abraham y Lot entraron en discusión y Lot entonces se fue por vista y se fue a Sodoma y Gomorra, mientras Abraham se quedó por la fe, sabiendo de que Dios le iba a dar la tierra prometida. Y Dios entonces le muestra a él y a su descendencia, ¿cierto?, lo que le iba a dar. Y en Génesis 13, del 14 al 17, le dice, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Ya estaba allí. En el Génesis 12 todavía no había llegado a ese lugar para ser visualizado. En Génesis 13 ya le muestra la extensión norte, sur, oriente y occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Ahí está el pacto. ¿Para qué? Para siempre, ¿cierto? Hoy en día solamente Israel tiene el 10% de esa tierra que Dios prometió. Es desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Es gran parte de muchas naciones musulmanas que hay hoy en día alrededor de Israel, ¿verdad? Y dice aquí, y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Tremendo, ¿verdad? Luego cuando llegamos a Génesis 15, del 1 al 21, no lo leemos porque está largo, el Señor ratifica dicho pacto y Abraham cree y se le es contado por justicia. Porque todavía dice el Señor, no me has dado prole, ¿en qué sabré que tú me vas a dar un hijo, verdad? ¿Será que me va a heredar este Eleazar, que era el hijo de una sierva allí? Porque esa era la costumbre, ¿verdad? En caso de que no pudieran tener hijos. Y dijo, no te heredará este, sino un hijo de Sara, un hijo tuyo, ¿verdad? Un hijo tuyo. Y dice, cuenta las estrellas, ¿verdad? Y lo miró. Y dice la palabra de Dios, mira si puedas contarlo. Y claro, son incontables. Dice la palabra de Dios que Abraham creyó a Dios y se le fue contado por justicia, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Y después el Señor le mostró una profecía. Y le mostró que por 400 años ellos iban a ser esclavos en Egipto, después iban a salir de allí y finalmente iban a regresar a esta tierra, ¿verdad? Y el Señor los iba a bendecir. Y para ratificar el pacto, ¿qué hizo? Le mostró en ese tiempo los pactos. Había pactos bilaterales, pero también pactos unilaterales. Los bilaterales quiere decir que la manera de hacerlo es que hacían un sacrificio, lo dividían en dos partes. Y las dos personas o las dos partes comprometidas al pacto pasaban en medio de los sacrificios para mostrar que ellos se comprometían a cumplir su parte del pacto o del contrato, ¿verdad? En este caso, Dios le puso a hacer diferentes animales que los partiera por la mitad y colocara también unas palomas allí y que esperara que Dios se manifestara. Se cansó él de tratar de quitar los gallinazos y todas las aves de rapiña que querían comer del sacrificio, pero Dios lo hizo a propósito. Porque cuando cayó en sueño le reveló todo lo que era la profecía y luego él vio en el sueño cómo pasó el Señor como una antorcha de fuego a través del sacrificio. Y solamente el Señor pasó a través de él. ¿Por qué? Porque es unilateral. Dependía únicamente de la obra de Dios y no del hombre. ¿Sí? Entonces ratificó así. Igualmente, nosotros entramos a ser hijos de Dios por medio de obra de Dios y no de obra de hombre, y por medio de la fe en Cristo, amén, y su obra completa. Entonces muestra claramente así. Génesis 17:7 dice, estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y luego en el Salmo 105 de 9 al 11 dice, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, lo estableció a Jacob, tal cual como lo prometió por decreto, a Israel, ya cuando estaba formada por nación, por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Es Dios quien se las va a dar, no ellos quienes la van a conquistar, ¿verdad? Y vamos a ver después cómo se llevan esos cumplimientos. El segundo pacto que le dio, vimos el primero, el pacto abrahámico, el de la simiente básicamente. El segundo, el pacto palestino, el de la tierra o el pacto inmobiliario. Deuteronomio capítulo 30 del 1 al 8. Estaba simbolizado, por decirlo así, en dos montes. El monte
Gerizim, que señalaba la bendición, y el monte Ebal, la maldición, los cuales le iban a acordar a ellos la perpetuidad de que Dios le iba a dar esa tierra, ¿sí? Ese es Deuteronomio capítulo 11, el 26 al 29. Entonces el pacto palestino, el de la tierra, básicamente fue establecido en Deuteronomio 30, del 1 al 8, y el Señor declaró, si ellos obedecían entonces a tener bendición sobre la tierra le iba a producir todo su potencial, Dios le iba a bendecir con lluvia, buena producción agrícola, todas las bendiciones, ¿verdad? Físicas para la nación de Israel. Pero si desobedecían, Él iba a traer sobre ellos maldición, la tierra no le iba a producir, y fuera de eso iban a ser que dispersos sobre toda la tierra, ¿cierto? Iban a ser invadidos por naciones gentiles y todo esto, ¿no? Entonces vemos que Deuteronomio 30 del 1 al 8 es un contrato eterno. Ezequiel 16:60 también lo dice. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno, ¿cierto? Usted muestra muy claramente, usted puede leer Deuteronomio 30 del 1 al 8, cómo lo estableció el Señor. Y vemos que es un contrato entre Dios e Israel que da a Israel la propiedad incondicional de una vasta extensión de tierra. Lo que hablamos hoy, la Tierra Santa, ¿verdad? Desde Egipto hasta el río Éufrates. Desde el río Egipto hasta el río Éufrates. Y hasta ahora el conflicto en el Medio Oriente. Y vamos a ver Israel en el futuro para vernos acerca de eso, ¿no? Entonces, desde Egipto hasta el río Éufrates, ¿se puede imaginar? Y todo esto se lo dijo en Génesis 15, el 18, versículo 18, Génesis 15. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, el pacto que vimos, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Pero ¿quién es el que le va a la tierra? Es Dios mismo. Y vamos a ver que eso es, después de su segunda venida, Él mismo le va a dar la tierra, ¿verdad? En toda su extensión. El tercer pacto que les dio, o contrato, vimos el pacto abrahámico de la simiente, el palestino inmobiliario de la tierra. Ahora tenemos el pacto davídico. El pacto davídico es una extensión de la simiente en cuanto al trono, ¿cierto? Al trono de David. Es un contrato eterno. Está en 2 Samuel 7, del 12 al 14, que nos habla de la simiente. Y es entre David y Dios, que da a los descendientes de David el derecho perpetuo, el trono de Israel. Uno de los descendientes de David, ¿hablando de quién? Jesucristo, será el eterno rey de Israel que se sentará en aquel trono, ¿verdad? Entonces, acordémonos que la nación de Israel ilustraba lo que Cristo iba a hacer. Cristo ocupaba 3 oficios, el de profeta, el de rey y el de sacerdote. ¿Sí? Y esos 3 oficios se complementaron o se cumplieron ¿en quién? En Jesucristo. Él es el profeta que anunciaba Deuteronomio con Moisés. Él es el sacerdote según la orden de Melquisedec. Y él es ¿quién? Según el pacto davídico, él es el que tiene derecho como descendiente físico de David a sentarse en el trono de ¿qué? De Israel para siempre, ¿verdad? Y sabemos que eso va a cumplirse en el milenio. Entonces usted lo puede ver, 2 Samuel 7, del 12 al 14. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Ahí está. El cual procederá de tus entrañas. Hablando de quién, del Mesías. Y afirmaré su reino. Amén. Él edificará casa a mi nombre durante el milenio. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Obviamente está hablando de toda la descendencia que iba a sentarse en el trono. Y el Señor gobernó a través de él, ¿cierto? David tuvo sus caídas y sus triunfos, ¿verdad? Pero el Señor dijo claramente que es a través de esas entrañas que va a sentarse uno en el trono, que va a ser ¿quién? El Mesías Jesucristo. ¿Sí? Luego también dice en el Salmo 89 del 4, versículo 4 y 8, 34 al 36. Dice, para siempre confirmaré tu descendencia, edificaré tu trono por todas las generaciones. Sila, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí.
Tremendo. ¿Sí? Usted ve el cumplimiento en la persona de Cristo acerca del pacto davídico. Cuando en Lucas 1:30 al 33 usted ve el cumplimiento en el Nuevo Testamento, la conexión del Nuevo Testamento. Dice allí, entonces el ángel dijo a María, ¿se acuerdan a María cuando estaba él le proclama de que iba a concebir del Espíritu Santo un hijo? Dice, María, no temas porque has hallado gracia delante de ¿quién? De Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono ¿de quién? De David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Obviamente, la primera parte tuvo cumplimiento en la concepción virginal ¿de quién? Del Mesías, ¿cierto? Pero un día, la segunda parte se va a ¿qué? A llevar en su cumplimiento con la segunda venida de Cristo. Él será el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Eso va a ocurrir en el milenio. Ese es el pacto davídico. Ya hemos visto 3, el pacto abrahámico, de la simiente, el palestino, inmobiliario de la tierra, el davídico, el derecho al trono de David, descendiente físico, el Mesías, y el nuevo pacto. El nuevo pacto tiene que ver con las bendiciones, porque todos estos otros pactos se derivan del pacto abrahámico. El nuevo pacto nos habla de las bendiciones, Jeremías 31, del 31 al 36. Es la promesa de Dios de perdonar los pecados a Israel. Escribir sus leyes en sus corazones, la regeneración, hacer que el Espíritu Santo more en toda Israel, etc. Cuando Dios cumpla este pacto en el milenio, Israel recibirá bendiciones incomparables, ¿sí? Incomparables. Leamos Hebreos 10, de 16 al 18. Dice, es como un resumen de ese pacto que está en Jeremías 31, del 31 al 36. No lo leemos por causa de tiempo, pues usted lo puede leer. Hebreos 10, de 16 al 18 lo resume un poco. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Y está hablando de ¿qué? De la nación de Israel. Al final de la tribulación, cuando vean el Mesías venir, muchos de ellos van a creer, dice la palabra de Dios, y todo Israel será salvo. Y eso se va a llevar a cabo durante el milenio, cuando el Señor les ponga ese Espíritu Santo por medio de la fe en Cristo, ¿verdad? Cuando ellos crean en el Mesías. Entonces claramente vemos eso. También lo puede ver usted en Hebreos 8, del 7 al 13. ¿Sí? Entonces podemos ver una gráfica para entender bien los pactos, el pacto abrahámico. El pacto abrahámico entonces está en Génesis 12, del 1 al 3, como lo vimos. El Señor le prometió a Abraham la tierra, la simiente y la bendición. Y de ese pacto abrahámico, que es como la fundación para los demás pactos unilaterales de Dios. Todos estos pactos son unilaterales de Dios. Y Dios es quien se ha comprometido a darle a ellos, ¿verdad? Y lo demostró por medio de un pacto unilateral, pasando por medio del sacrificio, él solo. El pacto inmobiliario lo vimos de Deuteronomio 29 al 30, la tierra. Vimos las bendiciones y las maldiciones. Y en el capítulo 30 termina diciendo de que a pesar de que ellos van a desobedecer y van a ser esparcidos y las maldiciones le caigan, el mismo que los dispersa es el mismo que los reúne. ¿Cierto? Y bueno, eso tiene que ver también con 1948, cuando Israel fue constituida como nación nuevamente en la tierra, en su tierra hoy en día, ¿no? En la tierra de Palestina, que le llaman, ¿no? Pero no tienen vida espiritual. Eso va a ser al final de la tribulación, ¿verdad? Como nación, ¿no? Tenemos el pacto davídico, 2 Samuel 7, del 12 al 16, que nos habla de la simiente y que va a haber un trono para Israel y que sus descendientes van a sentarse sobre ese trono y que el que va a salir va a ser un descendiente físico de David para poder tener el derecho al trono. Sabe que sí, por eso tienen las descendencias, la cronología, las descendencias de Jesús en Lucas y en Mateo, para mostrarnos en Mateo que se presentó con él como rey, ¿verdad? Fue escrito a los judíos y tenía que mostrar a él que realmente tiene derecho al trono, mostrándose ser descendiente físico de un rey.
Hablando de quién, de David, ¿verdad? Y el nuevo pacto es la extensión de la bendición. Por eso el pacto abrahámico sirve como fundamento a estos tres pactos. El de la tierra, inmobiliario, davídico, la simiente y el reino. Y el nuevo pacto, las bendiciones que va a tener Israel en el reino milenial. Lo que hablamos en la regeneración espiritual, ¿verdad? Pondrá sus leyes en sus corazones y esto, ¿no? Y su espíritu. Veámoslo así. El pacto abrahámico es la fundación para todos los pactos unilaterales de Dios con Israel. Y lo vemos en Génesis 12:2, como lo vimos. Incluye una tierra, una simiente y una bendición, ¿cierto? Génesis 12, del 1 al 3 y sucesivamente. Reafirmado con Isaac y Jacob, Génesis 26, del 2 al 5, 24, capítulo 28, del 13 al 15. Fue pasado a los hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel, Génesis 49, del 1 al 28. Base para la liberación de Israel de Egipto, Éxodo 6, del 2 al 4 y 8. Es más, es la base para que ellos obedecieran por medio de la fe los mandamientos de Dios. Primero empieza diciendo, acordados de Jehová que los sacó de tierra de Egipto, y luego le da los mandamientos. Es por la fe que viene la obediencia, amén. Confirmó la concesión de tierra a Israel después del Éxodo, Josué 1:2. No hay tiempo límite, tendrá cumplimiento final en el reino mesiánico, ¿verdad? Génesis 17, del 7 al 8 no lo pronostica de antemano. El pacto inmobiliario de la tierra en Deuteronomio proporciona un hogar permanente para los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, la nación de Israel. Deuteronomio capítulo 30, del 1 al 20, que nos habla de la restauración de Israel en su tierra. Y eso lo vamos a ver, lo estamos viendo en nuestros propios ojos hoy en día a partir del año 1948 y va a continuar hasta después de la tribulación, cuando reciban toda la bendición de la extensión de la tierra que ese Mesías se las va a dar. Garantiza la propiedad de la tierra a pesar de los fracasos de Israel. Deuteronomio capítulo 33. Ata la bendición en la tierra a la bendición de Israel. Deuteronomio capítulo 30, 20. Predice la remoción temporal de Israel con el posterior retorno a la tierra. Deuteronomio capítulo 30, del 3 al 5. El mismo que los dispersa es el mismo que los trae de nuevo, ¿no? Asegura la restauración de Israel y la bendición durante el milenio mesiánico. Deuteronomio capítulo 30, del 6 al 9. Luego vemos el pacto davídico, que es la garantía al trono, ¿cierto? Y que el Mesías va a sentarse para siempre en el trono de David. Promete una dinastía eterna a través del linaje del rey David. 2 Samuel 7, 15. Es la simiente. ¿Hablando de quién? De Cristo. Amén. Asegura el reino eterno y un descendiente para reinar en el trono de David para siempre. 2 Samuel 7, del 11 al 17. Confirma la dinastía davídica a través de Salomón. 1 de Crónicas 17, del 10 al 15. Garantiza el cumplimiento en la persona del Mesías. Salmo 45, del 6 al 7. En última instancia se cumplirá en el reino mesiánico. Jeremías 23, del 5 al 6, cuando Jesús reine con vara de hierro desde Jerusalén, el mundo entero, ¿no? Durante el milenio. Ahora hablemos del nuevo pacto. Predice el perdón de Israel como nación. Jeremías 31, 34. Garantiza la regeneración de Israel, que es la base para el reino mesiánico. Jeremías 31, del 31 al 34. Y pondré mis leyes y mis estatutos y mi espíritu en ellos, ¿verdad? Isaías 55, 3, 59, 21 y así sucesivamente. Promete que el Espíritu Santo morará en Israel durante el reino mesiánico, ¿cierto? El Espíritu Santo morará en Israel durante el reino mesiánico. Ezequiel 36, del 26 al 27. Y se cumplirá literalmente a Israel en el reino mesiánico. Ahora, los gentiles, en la era de la iglesia, nosotros quienes hemos creído en Cristo, ¿cierto? Podemos experimentar la regeneración por la fe en el Mesías, ¿cierto? Habiendo creído en él, fuimos ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo. Efesios 1:13. Entonces los pactos y su cumplimiento en el reino fueron así resumidos en gran manera. El pacto abrahámico, Génesis 12, del 1 al 3. De aquí sale el pacto inmobiliario de la tierra, Deuteronomio capítulo 29 al 30. Luego tenemos el pacto davídico, el derecho al trono de Israel, la simiente descendiente
físico de David. Va a sentarse en el trono hablando del Mesías, 2 Samuel 7. Y tenemos el nuevo pacto o la bendición, Jeremías 31 y Ezequiel 36, la regeneración espiritual en masa que tendrá Israel al final de la tribulación. Pero todos estos vienen ¿en qué? Vienen en cumplimiento en la persona de Cristo. Todos dependían ¿de qué? De la simiente. De la simiente, ¿sí ve? ¿Y quién es? Jesucristo. Jesucristo. Y Jesucristo es el que les va a dar todo eso a ellos, el cumplimiento completo de todo esto. El pacto inmobiliario, por lo menos en el reino milenial, se le va a dar toda la extensión desde el río Egipto hasta el río Éufrates, tal cual como se lo mostró a Abraham, ¿cierto? Muchos dicen, no, eso lo alcanzaron con Salomón, pero no es cierto. ¿Sabe por qué? La palabra de Dios dice, y te lo haré para siempre. Hoy en día solamente tienen 10% de esa tierra, ¿sí? O sea que es para siempre que se la va a dar. Y es el Señor que la va a dar, no Israel que lo va a conquistar. En la parte de abajo te indica a ti cuándo fue dado el pacto. El pacto abrámico fue dado antes de la ley. El pacto inmobiliario, el davídico y el nuevo pacto dados a Israel cuando se le fue dado la ley. Y tenemos la edad de la iglesia. Es durante la edad de la iglesia que entonces empezó ese paréntesis porque Israel rechazó ¿qué? Al Mesías. Y nosotros hemos sido injertados, hemos creído en Cristo y hemos recibido parte de esa bendición, ¿verdad? Que es una regeneración espiritual por medio de la fe en Cristo. Por eso el nuevo pacto es la bendición para Israel, exclusivamente para Israel. Y ese nuevo pacto se va a cumplir como gran bendición a Israel cuando Dios ponga su espíritu en ellos como nación, ¿verdad? Y todo Israel será salvo durante el reino milenial. Entonces, el nuevo pacto está ¿por qué? Por suceder. Ya quedó ratificado por medio de la sangre de Cristo, que eso va a suceder, ¿verdad? Porque es la sangre del nuevo pacto, de la nueva alianza, dice la palabra de Dios. Acuérdense que los sacrificios que le mostró a Abraham era unilateral, pero los sacrificios no podían quitar el pecado, ¿verdad? Le mostró como una figura del que había de venir, que Cristo es el que ratificó todo eso. Y por medio de su resurrección prometió que todas estas cosas van a suceder en su segunda venida. Muy bien. Romanos 9:4d. Entonces, habíamos visto que para a ellos había correspondido que en el 4, en Romanos 9:4 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción número 1, la gloria, el pacto, como vimos. Ahora habla de la promulgación. Dios confió la promulgación de la ley y su custodia ¿a quién? A Israel. Romanos 3 del 1 al 2. Mire lo que dice la palabra de Dios. Romanos 3 del 1 al 2. Nos dice así. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primeramente, ciertamente que les ha sido confiada la palabra o los oráculos de Dios. ¿Sí? Dios confió la promulgación de la ley y su custodia a Israel. ¿Sí? A Israel. Hermano, la Biblia la tiene usted en las manos porque todos los escritores de la Biblia fueron hebreos, ¿sí? Excepto quizás con el que escribió Hechos y el libro de Lucas, Lucas mismo, ¿verdad? Que quizás era un gentil. Pero el resto, todos ellos son hebreos. ¿Por qué? Porque Dios les confió la promulgación de la ley y su custodia a Israel desde el Antiguo Testamento. Entonces ellos tienen la ventaja de que tenían la revelación de Dios. Sí, sí tenían ventaja. Se le había confiado los oráculos de Dios. Romanos 9:4e, no solamente tenían ellos entonces, de acuerdo a Romanos 9:4, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, sino que tiene el culto, el culto. Dios le dio a Israel el culto. El culto probablemente se refiere al servicio del templo de los sacerdotes de Israel, el cual permitió solo a ellos el privilegio especial de entrar en la misma presencia de Dios. No solamente era un Dios que se manifestaba de una manera milagrosa, sino personal, ¿verdad? En un sentido de que por medio de ¿qué? Del tabernáculo manifestaba su presencia gloriosa sobre ellos, ¿verdad?
el oficio del templo y del culto, el culto del templo, el culto del tabernáculo, y luego cuando llegaron a la tierra prometida, pusieron el templo, ¿verdad? Romanos 9, 4f. Y la otra cosa que les dio fue las promesas. La adopción 1, gloria 2, el pacto 3, la promulgación 4, la ley 5, el culto 6, las promesas 7. Dios le dio a Israel las promesas. Las promesas se refiere a las promesas únicas de Dios a Israel a través de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Fueron exclusivamente a Israel, no a la iglesia, a Israel. Ahora nosotros decimos el beneficio de eso, más adelante vamos a ver, ¿cierto? Porque Cristo no solamente murió por el pecado de los judíos, sino por el del mundo entero, para que todo, tanto judío y gentil, pueda llegar a ser salvo por medio de la fe. Romanos 9, 5a. Vemos que también como último, número 8, de él tenemos los patriarcas, ¿cierto? De Israel. Los patriarcas se refiere a Abraham, Isaac y Jacob, 3 hombres elegidos por Dios y amados por Israel. Interesante. Escogidos por Dios y amados por Israel. Romanos 9, 5b. Ese era 7 y ahora 8 es el Cristo, el Mesías. Fue lo que nos vino, ¿verdad? Esto no solamente a ellos se les fue encomendado los oráculos de Dios, la palabra de Dios, sino que también a través de ellos vino físicamente el Cristo. Entonces, ¿cómo va a decir Pablo que no va a tener carga por sus descendientes, ¿verdad? Por su misma etnia. Si de ellos vino la palabra de Dios y vino el Mesías mismo encarnado, judío. Tremendo, ¿verdad? Por eso él saca todo este argumento para sustentar el por qué su carga por Israel, y que de igual manera los romanos gentiles que habían venido a creer en Cristo deberían de dejar esa arrogancia y enfocarse también y tener compasión y misericordia de compartir el evangelio a los judíos, ¿verdad? Al fin y al cabo, la iglesia cuando se fundó era primordialmente judía, ¿verdad? Y fue a través de los judíos que llegó a los gentiles en la casa de Cornelio el evangelio por primera vez. Entonces deberían de recordarse, ¿verdad? Con respecto a la persona de Cristo, este versículo dice, el Cristo vino a través de Israel, ¿según qué? La carne, ¿sí? Dice la palabra de Dios claramente, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, la simiente que le había prometido Dios al pacto abrahámico, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Lo cual muestra que el Cristo vino como un ser humano. Romanos 1.3, por eso abre la carta Pablo así. Romanos 1.3, vamos allí. Romanos capítulo 1, versículo 3. Acerca de su Hijo, hablando mayúscula, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, ¿según qué? La carne. Isaías 9.6 también nos dice la palabra de Dios que hijo nos es dado en su divinidad, hijo de Dios se nos fue dado ya como hijo del cielo. Pero nacido de qué? De mujer, ¿cierto? Hablando de su humanidad. Entonces claramente como hijo se nos fue dado, ¿cierto? Pero fue nacido de qué? De mujer en su humanidad. Entonces claramente muestra lo cual muestra que Cristo vino como ser humano, un judío, el cual es sobre todas las cosas. Afirma que Cristo es superior a y que está en control de todo lo que existe, ¿sí? Superior aún que Abraham, como decía Jesús, antes le decían los fariseos, de cierto os digo que antes de Abraham fuese, yo era, ¿sí? Y dice, este no tiene ni 30 años y dice que conoció a Abraham, ¿verdad? ¿Sí ve? Él está manifestando que él es deidad, ¿sí? El cual es sobre todas las cosas. Afirma que Cristo es superior a y que está en control de todo lo que existe. 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. El cual es Dios. Añade enfáticamente que el Señor Jesucristo es Dios. Es más, fue por esa connotación de hijo de Dios que Él fue crucificado, ¿sí?
¿Por qué? Porque le decían los judíos que no, nosotros no te despreciamos por cosas malas que hayas hecho, sino porque blasfemas. Porque te haces igual a Dios diciendo que eres hijo de Dios. O sea que la connotación hijo de Dios no significa menor que el Padre, sino que ellos entendían muy bien que aquel que proclamase ser hijo de Dios está proclamando igualdad con Dios. Quiere decir que Él es Dios mismo en carne. ¿Sí ve? Entonces claramente nos está diciendo la palabra de Dios esto, ¿no? Jesucristo es Dios. Bendito por los siglos. Muestra que el Señor Jesucristo es honrado para siempre. ¿Cierto? Honrado para siempre. Es más, Jesucristo se lo demostró por medio de milagros. Si no cree que yo soy el Padre y el Padre es en mí, por lo menos creer en las obras que yo hago, porque las obras que Él hacía eran las mismas obras que hacía el Padre. ¿Sí? Es más, hasta se lo demostró perdonando pecados. ¿Sí? ¿Se acuerda cuando bajó el paralítico? Y le digo, ¿qué es más fácil? ¿Decirle a este paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O levántate, toma tu lecho y vete? Pues era más fácil el decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados. Porque el perdón de pecados no se podía ver. Pero el decirle que toma tu lecho y vete, confirmaba realmente que este hombre había sido perdonado. Por lo tanto, le dijo a este hombre, tus pecados te son perdonados. Y todos decían, blasfemia dice, porque ¿quién puede perdonar si no solamente Dios los pecados? Entonces, para confirmar que realmente su palabra es cierta, le dijo al paralítico, toma tu lecho y vete. Y el tipo se paró, el paralítico, y se fue, y todos se maravillaron porque el milagro confirmaba que este era el Mesías quien perdona pecados. Amén. Cuando se acordó de estas cosas, Pablo exclamó, amén. Esa era su carga que tenía, porque sabía muy bien el privilegio que tenía Israel. Y wow, la responsabilidad que tenía para responder era mucho más grande que cualquier otra nación gentil. Jesús dijo que más considerable iba a ser el juicio para Sodoma y Gomorra que para esta generación. ¿Por qué? Está hablando de los judíos, tenía la revelación, la palabra, todo el beneficio. Mayor juicio en el infierno para ellos, para los incrédulos israelitas, que para Sodoma y Gomorra, dice la palabra de Dios, que no tenían esta revelación tal cual como la tenían ellos. Romanos 9, del 6 al 13. Y vamos a ver Romanos 9, del 6 al 13. Vamos a ver que algunos de Israel difamaron a Dios como insincero en su amor y promesa hacia su pueblo escogido. ¿Cierto? ¿Por qué lo están acusando de fracaso? Obviamente se decían ellos mismos, falló Dios en mantener sus promesas, su palabra a Israel. Porque si tenían todo esto, la promulgación, todas estas 8 cosas que vimos, ¿verdad? ¿Y cómo es posible que, siendo su pueblo escogido y todo eso, y rechazaron al Mesías? ¿Falló Dios en mantener sus promesas, su palabra a Israel? ¿Cierto? Entonces va a resolver Pablo ese asunto. Romanos 9, 6a. En la Biblia de las Américas pone pero al principio. Dice, pero no que la palabra de Dios haya ¿qué? Fallado. Aquí no fue la palabra de Dios la que falló. Fue la nación de Israel como tal, ¿verdad? Fueron pocos los que realmente creyeron. La gran mayoría no le recibieron al Mesías, ¿verdad? Tenemos que establecer el hecho de que Dios nunca deja de cumplir sus promesas. Dios nunca hace nada errado. Romanos 9:14 nos dice que pues diremos que hay injusticia en Dios en ninguna manera. ¿Sí? En ninguna manera. El hecho de que la nación haya rechazado a su Mesías no quiere decir que entonces Dios no pudo cumplir sus promesas. ¿Sí? Vemos claramente en Santiago 1:13 nos dice, Dios no hace nunca algo errado, hermanos. Cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Él no hizo nada para que ellos no llegasen a creer en Él. Al contrario, ¿cierto? No queréis venir a mí para que vuestros pecados sean perdonados. Les hablaba directamente el Señor. Lloró por ellos. ¿Cierto? Y no quisiste, ¿cuántas veces quise como polluelos? Como la gallina que reúne sus polluelos. Y no quisiste. Israel era responsable de responder por medio de la fe, pero no quiso creer.
¿sí? También nos dice la palabra de Dios en Número 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. El hecho de que ellos hayan rechazado no quiere decir que las promesas de los patriarcas no se lleven a cabo. Porque como vamos a ver más adelante, en el futuro, Israel va a venir a creer. Amén. Dios no se equivocó en su elección soberana de poner a un lado o marginar a Israel en el presente y usar a la iglesia en su lugar. A Dios no se le salió esto a las manos o le salió algo imprevisto, no. Para Dios no hay imprevistos. Para Dios no hay cosas que se le salgan de su mano. Él tiene todo en control. Él sabía muy bien cómo iba a responder a Israel. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios, vamos a ver por qué viene esto paso a paso. Sabemos que como nación Israel rechazó al Mesías, a quien Dios envió para salvar a Israel, ¿cierto? Romanos 9, del 31 al 32, ¿qué dice? Vamos a leer Romanos 9, del 31 al 32. Dice, mas Israel que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, ¿sí? En la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. O sea que esto no le sorprendió al Señor, él sabía muy bien cómo iban a responder. Y el que creyere en él no será avergonzado, ¿sí? Lo mismo decía el que tuvo el niño Jesús, este será para que muchos se levanten en Israel, pero para muchos será tropiezo, ¿sí? Tremendo, el Señor a través de los profetas y a través de todo esto venía ya de antemano, el Señor lo sabía. Él es omnisciente, hermano. Primera de Pedro 2, del 6 al 8 nos dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, hablando de Cristo. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. ¿No es así, Cristo? Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra principal. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. En respuesta al rechazo de Israel, Dios puso a un lado temporalmente a Israel cuando instituyó la iglesia. Esto, sin embargo, no significa que Dios rechazó totalmente a su pueblo escogido Israel. Romanos 11, del 1 al 2, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Si hubiera sido así, entonces nunca Pablo se hubiera sido salvo, ¿verdad? Porque él era israelita, de la tribu de Benjamín, ¿cierto? Y no solamente él, los demás apóstoles también, ¿sí ve? Entonces claramente muestra la palabra de Dios, y la primera iglesia que nació el día de Pentecostés, meramente ¿qué? Judía. Muy bien, dice el Señor eso. También dice en el versículo, sigamos leyendo, el versículo 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabes qué dice de Elías, la escritura? ¿Cómo invocarán a Dios contra Israel? Diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado. Y solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Se acuerda de Elías? Dice, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y prueba de ello era Pablo mismo. Sí. Salmo 94:14 dice, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Y en Romanos 11, del 25 al 26, miren lo que dice la palabra de Dios. Romanos 11, del 25 al 26. Dice, porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. ¿Qué pasaba con la iglesia romana? Estaban siendo arrogantes. Estaban haciendo acepción de personas, sobre todo con los judíos. En cuanto a vosotros mismos, dice, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Por qué? Porque no creyeron en el Mesías, ¿verdad? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá el
el libertador, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y será este mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Esa es la bendición ¿de qué? Del nuevo pacto para la nación de Israel en el milenio. Entonces muestra muy claramente Pablo que Dios no ha desechado a su pueblo. Por el contrario, Dios usó su privilegio divino como creador para iniciar la era de la iglesia. Lo hizo con el fin de traer ambos, judíos y gentiles, a Él por medio del Evangelio. Romanos 1, del 15 al 16. Sí que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros los que estáis en Roma. El poder del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel, el judío primeramente y también al griego, ¿verdad? Leemos también en Romanos 9, del 23 al 24. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Dios tuvo misericordia con los gentiles. Tenía en mente a los gentiles, ¿cierto? Simeón veía muy claramente que a través del bebé que Dios le concedió ver en sus manos antes de morir, también era salvación para los gentiles. Tremendo, o sea, no era solamente exclusivamente para su pueblo Israel. Éxodo 33, 19, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, le habló a Moisés, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y vamos a ver más adelante eso cuando el hermano predique acerca de eso, y seré clemente para con el que seré clemente, ¿cierto? Efesios 2, del 11 al 22 nos habla también de cómo ahora ha puesto la iglesia. ¿Cómo podemos entender esto un poco más ya visual, verdad? Tenemos aquí el panorama del Nuevo Testamento. Tenemos el nacimiento de Cristo. ¿Sí? Tenemos el nacimiento de Cristo. Tenemos la crucifixión, el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos, conforme a las Escrituras, profetizada por la ley y los profetas. Tenemos su ascensión. Tenemos el día de Pentecostés, que fue por medio del cual empezó la iglesia, como tal cual como lo ha dicho el Señor a Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca hablando de quién, de Cristo mismo, ¿verdad? Y dice que la iglesia era un misterio revelado únicamente en el Nuevo Testamento. No estaba revelado en el Antiguo Testamento. Por eso Romanos 11, del 25 al 26 nos habla, como acabamos de leer, ¿cierto? De que no ignores acerca de este misterio, ¿cierto? Que Dios ahora tiene misericordia con los gentiles y abrió la iglesia, aprovechando que los judíos, incredulidad por la nación de Israel. Efesios 3, del 3 al 6, también nos habla de este misterio revelado. Vamos allí, Efesios 3. Mire Efesios 3, del versículo 3 al 6 dice que por revelación me fue declarado que el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer en el Antiguo Testamento a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Cuando está hablando de santos apóstoles y profetas, está hablando de apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, ¿por medio de quién? Del Evangelio. Entonces, eso es lo que llamamos nosotros en la Biblia, o llama la Biblia, es la plenitud de los gentiles. Empezó con el día de Pentecostés, claramente en Hechos 15, del 14 al 16. Habla cómo entonces, Pedro habla cómo ahora los gentiles fueron incluidos dentro del programa de Dios, tal cual como sucedió en el principio, en el día de Pentecostés con los judíos. Y dice en Hechos 15, del 14 al 16, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Amén. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Entonces, claramente muestra que Dios hizo un paréntesis y con la iglesia. Ahora,
cuando termina la iglesia es cuando entre la plenitud de los gentiles, quiere decir la compleción del programa gentil, ¿cierto? Dios se enfocó en el Antiguo Testamento utilizar una nación para revelar su gloria a los gentiles. En la era de la iglesia ahora utilizan a los gentiles para revelar su gloria y testificar a Israel, ¿cierto? Pero una vez pasa el rapto de la iglesia, cuando entre la plenitud de los gentiles que van a ser parte de este cuerpo de la iglesia, entonces vendrá el rapto, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Él sabe muy bien cuál va a ser el último gentil que va a creer en él para entonces raptar. Por eso sabemos que es inminente. El rapto puede ocurrir en cualquier momento, ¿sí? Primera Tesalonicenses capítulo 4, el 13 al 18 lo habla y Juan 14, del 1 al 3 lo promete, ¿cierto? No os turbéis, ¿cierto? Y la palabra de Dios dice allí, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy en el cielo, vosotros también estéis, ¿sí? Después del rapto, entonces Dios nuevamente se enfoca ¿con quién? En la tribulación. Se va a enfocar en la 70ª semana de Daniel, que son 7 años. Daniel 9, del 26 al 27. Y también lo puede ver usted en Apocalipsis capítulo 6, capítulo 19, en donde usted mira muy bien que no hay mención de la iglesia en el libro de Apocalipsis del capítulo 6 al 19. ¿Por qué? Está en el cielo. Amén. Y muestra muy claramente que se ha revelado el hombre de pecado por medio el Señor va a administrar sus juicios por medio del rollo y va a tomar posesión de la tierra. Y a través de ese rollo tiene 7 sellos. Cuando habla del séptimo sello, contiene 7 trompetas. Cuando se tocan la séptima trompeta, se abren 7 vasos de la ira de Dios, ¿cierto? 7 vasos de la ira de Dios que van a ser derramados sobre la tierra. También durante la tribulación se va a levantar pues, el hombre de pecado, la falsa trinidad, el 666, y vas a construir el templo y por medio de una confirmación de paz en Jerusalén. Luego hace la abominación desoladora, luego reúne a todas las naciones para Armagedón para destruir a los judíos, los traiciona, ¿verdad? Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Los va a engañar con una falsa paz y luego quitará paz de la tierra y los muestra por medio de unos jinetes. Luego Jesucristo viene en su segunda venida, ¿cierto? Y la tenemos en Mateo 24, del 27 al 31, nos habla de sus señales y todo eso. Apocalipsis 19, del 11 al 18 también, y Zacarías capítulo 14, dice que va a poner su pie en el monte de los olivos y va a destruir a todos sus enemigos y todo esto. Después tenemos que el milenio, ¿cierto? A Satanás es atado por 1000 años y es lanzado el falso profeta y el anticristo vivos al infierno, ¿verdad? Al lago de fuego. Y luego tenemos el milenio. Y usted tiene allí en el milenio pues una restauración y se cumplen que el pacto, el nuevo pacto, ¿se acuerda? Con Israel, la extensión de la tierra a Israel y todo esto. Vamos a gobernar nosotros con Israel sobre la tierra y el Señor va a gobernar con vara de hierro. Al final del milenio van a haber personas que son los hijos de aquellos creyentes que entraron vivos al milenio con cuerpos naturales que van a tener hijos. Y esos hijos van a tener que tomar una decisión, o creen en el Mesías que están viendo y toda su historia contada a través de la restauración del sistema sacrificial como en memoria y en recordatorio de cómo llegó a ser el Mesías y tiene sus cicatrices ahí, ¿verdad? O no creer en él. Y resulta que al final del milenio se va a levantar una revuelta una vez más cuando Satanás sea soltado después de los 1000 años y va a reunir una revuelta, pero el Señor lo destruye. Y ahí viene el gran trono blanco. Y con el gran trono blanco viene el juicio de toda la gente incrédula desde Caín. Todas las generaciones, hasta aquel día, ¿verdad? Y ahí viene el juicio de Apocalipsis capítulo 20. El que no fue escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, ¿verdad? Y luego tenemos ¿qué? Tenemos la eternidad, la nueva Jerusalén, ataviada como una novia, viene sobre la tierra y nosotros vamos a estar allí en un nuevo cielo y una nueva tierra, y esa es la eternidad. Eso es como para que usted más o menos tenga una noción de lo que se está hablando, ¿verdad? Entonces, la iglesia es un paréntesis del programa de Dios. La elección soberana de Dios en el tiempo
presente es el de usar la iglesia como el vehículo a través del cual Él obra en todo el mundo. Si antes el vehículo era Israel en el Antiguo Testamento para hacer testimonio al mundo, ahora es la iglesia el vehículo, amén. Y lo vimos en Romanos 11:25, ¿verdad? Que mientras esa ceguera vino a Israel, Dios está usándole su iglesia. Pero un día la ceguera va a ser quitada cuando crean en su Mesías. Actualmente en la era de la iglesia, Dios obra a través de ambos, los creyentes gentiles no judíos y los creyentes judíos, que hay todavía, hasta el día de hoy hay algunos pocos judíos, ¿verdad? Siempre Dios ha tenido un remanente, ¿sí? Pero son muy poco en comparación a la nación incrédula de Israel. Romanos 9, el 23 al 26, vamos a leerlo, Romanos 9. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios vivientes. Y está hablando de los gentiles, la iglesia, ¿verdad? Predominantemente gentil, pero también hay algunos judíos ahí. Efesios 2, del 11 al 22, te habla más acerca de eso. Dios ha traído a personas no judías a la comunión con Él mismo, totalmente aparte de cualquier necesidad de ser identificadas con la nación de Israel, ¿cierto? Porque hay una gran diferencia, hay una teología del reemplazo hoy en día, trata de confundir de que la iglesia es Israel y no es verdad, hermano. Y hasta se ponen cosas de judío y todo eso, ¿verdad? La ignorancia de las personas, ¿verdad? Mire lo que dice 1 Corintios 10:32, ¿qué dice? No seáis tropiezo ni a gentiles, hablando de gentiles inconversos, ni a judíos, hablando de judíos inconversos, ni de la iglesia de Dios. O sea que la iglesia nunca llegó a ser Israel, porque Pablo está distinguiendo las tres entidades ahí bien claras. No seáis tropiezo ni a gentiles inconversos, hablando de gentiles inconversos, ni a judíos, hablando de judíos inconversos, ni a la iglesia de Dios, porque podemos ser tropiezos hasta entre los mismos creyentes, ¿verdad? Entonces, claramente Pablo distingue las tres entidades. Romanos 9, del 6b al 7. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Solamente son israelitas, verdaderos israelitas, aquellos quienes han creído en el Mesías. Antes de que cuestionemos la soberanía de Dios o le acusemos de negligencia o engaño en su rechazo temporal de Israel, debemos determinar quién es un verdadero israelita. Romanos 9:6b nos dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. En la Biblia de las Américas dicen son Israel, ¿cierto? El nacer un israelita de sangre no le hace a uno un verdadero israelita. Y es verdad, es verdad. Mire lo que dice Juan capítulo 1, por favor. Juan 1. Juan 1. Porque ellos pensaban, los judíos en el tiempo de Jesús pensaban que porque eran descendientes sanguíneos y han conservado su sanguinidad pura entre la etnia judía, ya eran hijos de Dios automáticamente. ¿Sí? Mire lo que dice por eso Juan 1. San Juan 1, el Evangelio, dice así. Juan 1, en el versículo 12 y 13, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios, le dio el derecho de ser hijos de Dios, ¿cierto? A los que creen en su nombre. Así es como se recibe a Cristo, creyendo en la obra, en su muerte y resurrección por nuestros pecados. Ahora dice, los cuales no son engendrados de sangre. ¿Sí ve? Claramente lo está excluyendo que el verdadero israelita era aquel que realmente iba a recibir al Mesías por medio de la fe. Ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, Un verdadero israelita es un judío creyente entonces, hermanos. Así como Natanael. De la misma manera que el haber nacido de padres cristianos no le hace a uno cristiano,
el haber nacido de padres israelitas no le hace a uno un verdadero israelita. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto digo que tiene que nacer de nuevo si quiere ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por eso os digo, os es necesario nacer de nuevo. ¿Eres tú maestro Israel y no sabes estas cosas? Sí. Era para que las supiese, porque era muy claro que era por la fe que el hombre es justificado delante de Dios. Inclusive en el Antiguo Testamento, una persona tenía que nacer de nuevo para convertirse en un hijo de Dios. El ejemplo de Nicodemo. Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo, ¿verdad? Acuérdese que el Señor prometió, el que está con vosotros estará en vosotros. ¿Sí? La regeneración espiritual. Entonces claramente nos muestra eso la palabra de Dios, la palabra de Dios. El nuevo nacimiento no es un nacimiento físico que tenga que ver con la etnicidad, ¿cierto? El nuevo nacimiento, no el nacimiento físico o etnicidad, hace a un judío un verdadero israelita. No es el pedigrí que trae la persona. Por eso Juan el Bautista también lo reprendía fuertemente a los judíos cuando venían a cuestionarle con qué autoridad hacía eso, ¿verdad? Le decía, no vengáis a decir vosotros mismos, Abraham tenemos como padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos suyos de estas piedras. ¿Están poniendo su fe en quién? En la descendencia abrahámica. Quizá usted, si pudiera la tecnología de hoy en los tiempos de Jesús, y sí, le saca la sangre a ellos, y si pudiéramos coger el DNA de Abraham, si estuviera el cuerpo de Abraham por ahí, tendrían la misma sanguinidad, pero eso no los hacía a ellos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Sí? Así como hoy en día, el hecho de que mi hijo sea hijo de pastor no quiere decir que es hijo de Dios. Él tiene que creer personalmente en Cristo Jesús. Os es necesario nacer de nuevo. En Juan 3:7 y versículo 10, fue dicho por Jesús al líder judío Nicodemo bajo la dispensación de la ley. Y es verdad, se lo dijo, bajo la dispensación de la ley. Y era para que él lo supiese, porque Jeremías lo hablaba de ese que pondrá su mente, el corazón, le pondrá sus leyes y el espíritu, ¿verdad? Romanos 9:7a, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Escúcheme bien. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Tampoco son todos los descendientes de sangre de Abraham verdaderos israelitas. ¿Sí? Romanos 9:7b, sino en Isaac te será llamada ¿qué? Descendencia. ¿Cierto? Griego, kletesetai, será llamado o llamada descendencia. Con el fin de probar que es posible ser un descendiente de Abraham y no ser automáticamente un verdadero israelita, Pablo sabiamente citó el Antiguo Testamento. Veamos de qué manera. Abraham tuvo ¿cuántos hijos? 8 hijos, pero solo uno fue el heredero a través de quien Dios cumpliría sus promesas a Abraham. ¿Sí? Isaac versus Ismael. ¿Cierto? Usted lo ve en Gálatas 4:23 y versículo 28. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Sí? De la promesa. Fue en Isaac que sería llamada descendencia, no en quién. Ismael. No en Ismael. Vino a ser a través de la descendencia física de Isaac que iba a venir el Mesías, no a través de la descendencia física de ¿quién? De Ismael. ¿Sí? Ahora, pero no solamente tuvo a Ismael, pues tenemos que tuvo 8 hijos, ¿verdad? Tenemos también Isaac versus los 6 hijos de Cetura, ¿cierto? Génesis 25, del 1 al 6, nos dice la palabra de Dios. Dice así, Abraham tomó a otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Medián, Isbac y Sua. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Esurim, Letusim y Leumim. Y hijos de Medián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos fueron
hijos de ¿quién? De Cetura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. ¿A quién? A Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió, o sea, regalos, ¿verdad? Y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente y la tierra oriental. Génesis 25, 1 al 6, ¿cierto? Romanos 4, del 13 al 16, ¿qué nos dice? Nos dice así: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Claro, quedaría anulada la promesa si fuera por otro lado. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. El llamado de Dios y su promesa a Abraham, como dice Génesis 21, 12, hicieron a Isaac y a sus descendientes los legítimos israelitas étnicos. ¿Sí? Porque no solamente eran de la etnia física de Abraham, sino porque también eran hijos de la promesa, como Dios había dicho. En Isaac te será contada que descendencia. Génesis 21, 12 nos dice: entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. En este caso tenías que escuchar a su voz, y hay veces es bueno escuchar a nuestras mujeres, ¿amén? Porque en Isaac te será llamada ¿qué? Descendencia. Será que sacar la esclava. Consecuencias del pecado. Había consecuencias del pecado, a pesar de que todavía no estaba la ley no adulterará, ¿verdad? Pero las consecuencias del pecado la había. Hubo división, su hijo lejos, ¿verdad? Es difícil. En resumen, el hecho de que una persona judía sea un descendiente de Abraham no significa que esa persona sea un israelita étnico. Romanos 9, del 8 al 13. En lugar de cuestionar la soberanía de Dios, tenemos que entender cómo Dios usó el llamado, Romanos 9, 7b, y la promesa, Romanos 9, 8, para determinar un verdadero ¿qué? Israelita. Acordemos, Romanos 9, 7b nos dice que ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada ¿qué? Descendencia. Y el 8 dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que son los hijos según la promesa, son contados como descendientes. O sea que no era el de la esclava, sino el de Sara, ¿verdad? Isaac. Romanos 9, 8a, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. El nacimiento físico nunca ha hecho hijo de Dios a nadie. De hecho, a través del nacimiento físico, todos nacen en la familia rechazada del Adán caído. Todos nacemos en Adán, pero a través de un nuevo nacimiento, nacemos en Cristo. Tenemos un nuevo nacimiento. Estamos ahora en Cristo. ¿Sí? Por eso no hay ninguna condenación. Los que están en Cristo, dice la palabra. De Adán lo que heredamos es una naturaleza pecaminosa. No heredamos la salvación, ¿verdad? Romanos 9, 8b. Sino que los que son hijos, según la promesa, son contados como descendientes. Dios adopta a las personas como hijos suyos, basado en la promesa de salvar a todos los que creen. Romanos 4, versículos 13 y 16. Porque no por la ley fue dada a Abraham a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, ¿cierto? Todos nosotros venimos a ser salvos de la misma manera como fue salvo ¿quién? Abraham, por medio de la fe únicamente. Vemos también Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, ese es nuestro estatus, estando ya que reconciliados, seremos salvos por su vida. Primera de Juan 2:25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida
eterna a vida eterna. Acuérdese que Dios, parte del pacto abrahámico es que en tu simiente serían bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Hablando de quién? De los gentiles, nosotros. Dios escogió, llamó a Abraham basado en una promesa, como la vimos en Génesis 12, del 1 al 3. Dios escogió o llamó a Isaac basado en una promesa a Abraham. Génesis 17, 19 y 21, 12, no lo abra, ¿verdad? Hablando de la simiente. Dios también escogió o llamó a Jacob basado en una promesa a Rebeca. Génesis 25, 23. Vamos a ir rápidamente. Génesis 25, 23. Dice la palabra de Dios. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno. Cuando Rebeca veía que había pelea entre los bebés allá adentro, ¿verdad? Y consultó al Señor. 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entraños. O sea que de estos 2 hijos van a salir que 2 pueblos, 2 naciones. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor, ¿cierto? Entonces mostró muy bien que a partir de Esaú y Jacob, el mayor iba a servir a quién, al menor, que era lo contrario, ¿verdad? Y sabemos muy bien por qué después, ¿no? De las naciones que salieron a través de ellos. El punto aquí es que uno no se convertía en un israelita basado en sus esfuerzos o méritos personales, sino a través de las promesas de Dios. Si nos ponemos a ver los méritos de Esaú comparado con Jacob, Esaú se lo llevaba por delante, ¿verdad? Pero no era por los esfuerzos, sino por la promesa que Dios había dicho, ¿verdad? Así es. Génesis 22, 18. El punto aquí es que uno no se convertía en un israelita basado en el esfuerzo o méritos personales, sino a través de la promesa de Dios. Veámoslo, Génesis 22, 18. Nos dice la palabra de Dios. Génesis 22, 18 nos dice, en tu simiente, una sola, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz, ¿verdad? Entonces vemos muy claramente eso. Y Gálatas 3, 18, por favor. Gálatas 3, 18. Gálatas 3, 18 nos dice la palabra, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Oye, si no fuera por la promesa, entonces, wow, Abraham falló, porque acuérdense que se llegó la sierva y todo, ya falló desde un principio, pero no era por la promesa de Dios. Acordemos que el pacto era unilateral, dependía totalmente de Dios, amén. Romanos 9, 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. La promesa era que Dios iba a salvar al mundo a través de la simiente de Abraham. ¿Y quién es la simiente? Jesucristo. Gálatas 3, 16. Miremoslo. Gálatas 3, 16, para confirmar que la simiente singular que le prometió Dios a Abraham era Jesucristo. Gálatas 3, 16. Nos dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente singular, ahí está. No dice a las simientes, plural, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es, ¿quién? Jesucristo. La simiente es Jesucristo. Dios dio esta simiente prometida a través del hijo de Sara, Isaac. Gálatas 3, 19. Dice allí, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un ¿qué? Mediador, ¿cierto? Romanos 9 del 10 al 13, vamos allí. Romanos 9 del 10 al 13. Dice así, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que, ¿qué? El que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé
mas Esaú aborrecí. Un ejemplo del llamado de Dios para su servicio se encuentra en la elección de Dios de Jacob sobre Esaú. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Jacob no merecía el llamado de Dios para convertirse en el recipiente mediante el cual el Salvador vendría. ¿Sí? Visualmente fue más tramposo que ¿quién? Que Esaú. Era el suplantador lleno de trucos que luego Dios lo disciplinó a él después colocándole uno más tramposo que él, Labán, ¿verdad? Haciéndole que sirviera y le dijo que 7 años y le dijo no, que otros 7 años más y lleno de trucos, ¿verdad? Tampoco Jacob era mejor que Esaú cuando Dios le escogió para cumplir su promesa a Abraham, ¿sí? No había nada que hubiera mejor en el uno que en el otro. Todos nacieron ¿en quién? En Adán. ¿Sí? Todos necesitaban una salvación por la fe en Jesucristo. Romanos 9:11a, pues no habían aún, en la Biblia de las Américas pone los mellizos, nacido para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Dios escogió al menor Jacob sobre el mayor Esaú. ¿Por qué? Porque era conforme a la promesa de Dios, no conforme a la actividad humana. ¿Sí? Ni habían hecho aún ni bien ni mal. La elección de Dios no fue basada en la conducta de Jacob o Esaú, si era buena o mala. Génesis 25:23, vamos ahí. Génesis 25:23. Génesis 25, versículo 23. Y aquí está cuando le decía a Rebeca, ¿cierto? Veámoslo el versículo 21. Dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, ¿cierto? Porque la promesa no lo podía detener ni la esterilidad de Sara, ni la esterilidad de ¿quién? De Rebeca. Dice, en el versículo 22, dice, y los hijos luchaban dentro de ella, ya cuando quedó encinta, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá ¿a quién? Al menor. ¿Sí? Entonces la elección de Dios no fue basada en la conducta de Jacob o Esaú, si era buena o mala. Génesis 25:23 lo confirma. Así lo ordenó Dios. Romanos 9:11b, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿Sí? Por el que llama. Dios tomó la decisión de llamar a Jacob basado en sus propios planes, totalmente aparte de cualquier cosa hecha, ya sea por Jacob o Esaú. Todo fue conforme a la promesa que Dios dio, ¿verdad? Romanos 9:12, el mayor servirá al menor. Eso fue lo que ocurrió en Génesis 25, ¿verdad? Les digo que el mayor servirá al menor. Esto demuestra la elección soberana de Dios antes de que cualquier niño hubiese nacido. El mayor servirá al menor. La noticia no fue el mayor se perdió y el menor se salvó. Eso no es. Está diciendo el mayor servirá al menor. ¿Hay algo pecaminoso en eso, hermano? No. Está mostrando qué es lo que va a ocurrir, ¿verdad? Y dice que 2 naciones, están viendo las naciones. ¿Sí? Hasta donde sepamos, hermano, nunca en la historia, usted puede leer todo el Génesis, nunca en la historia se vio que Esaú personalmente sirviese a Jacob. Está hablando de las naciones. 2 naciones hay en tu vientre. Acordémonos que muchas veces la Biblia utiliza el nombre de una persona para aludir a la nación, ¿cierto? Y saqué a Jacob de Egipto. Y uno dice, pero Jacob está hablando ¿de quién? De Israel, ¿verdad? Entonces se está refiriendo a las naciones. ¿Qué naciones salieron de Jacob? Salió la nación de Israel con sus 12 hijos, ¿verdad?
¿Y qué nación salió de Esaú? Los edomitas. ¿Sí? Entonces está diciendo que los edomitas, Edom va a servir ¿a quién? A Israel. Porque la profecía dice, 2 naciones están en tu vientre y el mayor servirá al menor. Segunda de Reyes 8:20. Veámosla. Nos dice la palabra. Sí, 8:20 nos muestra allí. En el tiempo de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ¿qué? Sobre ellos. O sea, aquí usted ve un cumplimiento de lo que decía. Ciertamente hubo un tiempo en donde Edom iba a servir ¿a quién? A Israel, ¿cierto? Eso fue durante la segunda de Reyes, capítulo 8:20. Gracias, hermano. ¿Cierto? Te muestra muy claramente que así fue. Está hablando como nación. Durante la vida terrenal de Esaú y la vida terrenal de Jacob como individuos, nunca se vio que Esaú sirviese a Jacob. Al contrario, la última instancia que vemos a Esaú y a Jacob es cuando Jacob viene y manda a su familia por delante, tiene su pelea con el ángel en Peniel, ¿verdad? Y finalmente está temeroso de su hermano porque tantos años ya venía para matarle. Y se reconciliaron, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y era Jacob quien ofrecía regalos ¿a quién? A Esaú. O sea que se estaba refiriendo en realidad a las naciones, como vimos la referencia que el hermano acabó de darnos, ¿verdad? Que era Segunda de Reyes, ¿qué? 8:20. Muy bien, hermanos. Perfecto. Romanos 9:13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Quiero, hermanos, que nosotros veamos este versículo. ¿Qué es lo que antecede la afirmación a Jacob amé, mas Esaú aborrecí? Hay una afirmación que dice, como está escrito. Cuando la palabra de Dios nos dice, como está escrito, no está hablando de una referencia del Antiguo Testamento, ¿verdad? Estamos hablando del Nuevo Testamento. Está confirmando una afirmación que fue hecha en el Antiguo Testamento. ¿Cuándo fue que a Jacob amó Dios y a Esaú aborreció? No fue, ya vimos, no fue en el vientre materno. En el vientre materno solamente confirmó quién iba a servir a quién y qué iba a hacer cuando iban a ser formadas como naciones, que fue más de 1000 años después de que Esaú y Jacob murieron, ¿verdad? Por lo tanto, aquí estamos viendo de que es cuando las naciones se formaron. Quiere decir, está refiriendo a Jacob como Israel y a Esaú como ¿quién? Como Edom, los edomitas. Vamos allí a la referencia, ¿verdad? Vamos allí a la referencia. Porque esa referencia está en Malaquías 1, del 2 al 3. Y vamos a ver que estas fueron las palabras de Dios habladas por medio del profeta Malaquías más de 1000 años después de los hechos. ¿Sí? 1000 años después de los hechos. Quiere decir, ya había muerto Esaú y ya había muerto Jacob mucho tiempo atrás. Hablamos de los patriarcas. Luego pasó la ley, ¿cierto? Y luego pasó cuando salieron de tierra de Egipto. Bueno, y luego Dios le dio la ley a ellos. Y luego para entrar a la tierra prometida. Te ha pasado todo esto. Acordemos que Malaquías es el último libro ¿de qué? Del Antiguo Testamento. ¿Y qué dice Malaquías 1 al 2 al 3? Y vamos a ver que fue escrito 1000 años después de los hechos. Y ahí es donde saca la escritura de Romanos 9:13. Como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Está refiriéndose a las naciones. Vamos a confirmar eso, por favor, en Malaquías. Malaquías. Ahí vamos a Malaquías, capítulo 1. Malaquías 1, del 2 al 3. Y leámoslo del versículo 1. Dice, profecía de la palabra de Jehová contra ¿quién? Israel. Mire cómo nación. Por medio de Malaquías. Yo os he amado. ¿Está hablando a quién? A Israel. Dice Jehová. Y dijiste, ¿en qué nos amaste? En ese tiempo está diciendo la nación de Israel porque está siendo oprimida por sus enemigos. ¿En qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob.
¿sí? Acordémonos que a él Dios escogió la promesa. A ellos era que a través de la promesa iba a venir a través de ellos. Era suficiente para que ellos estuvieran, ¿qué? Contentos de saber de que en medio de la presión de sus enemigos, todavía sigan siendo amados de Dios por causa de los, ¿qué? De los padres, los profetas. Y por causa de Jacob y por por causa de los patriarcas, ¿verdad? Dice, y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. ¿Cierto? Cuando Edom dijere, ahí está, ya como nación, está hablando de las naciones, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. ¿Sí ve? Israel está diciendo, pero ¿cómo es posible que tú nos dices a nosotros que en qué nos amaste si vemos la prosperidad de los edomitas y nosotros somos el pueblo escogido de Dios? ¿No era él también hermano ¿y por qué decís prosperado y nosotros no? ¿No era hermano de Jacob, pues Esaú? Y nosotros como nación estamos aquí siendo oprimidos por los enemigos. Y acordémonos que de acuerdo a Abdías, ¿qué pasaba? Dice la palabra de Dios que Edom se burlaba. ¿De quién? De la nación de Israel, ¿cierto? Y ahora Dios le está diciendo, yo les voy a hacer justicia, porque dice, cuando Edom dijere, versículo 4, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. Y los llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre, ¿cierto? Como nación, ese juicio pasó, hermanos, ¿cierto? Y como nación los edomitas desaparecieron, pero como descendiente étnico, vemos a Herodes que es de edomita. Oye, tremendo eso, ¿eh? Es tremendo, ¿verdad? Y algunos piensan que hoy en día, algunos teólogos piensan hoy en día y tratan de defender que los grupos de hoy en día, los palestinos, la gran mayoría son descendientes de Edom, edomitas, ¿verdad? Algunos dicen eso. Entonces, tremendo. Muestra la palabra de Dios cómo las cosas son. Abdías 1.8. Vamos a ver Abdías 1.8, por favor. Abdías 1.8. Abdías 1.8. Nos lo confirma. En el libro de Abdías 1.8. Es pequeño. Es Abdías 1.8, ¿verdad? Si alguno llega primero que yo, amén. Abdías 1.8, aquí lo tengo. Dice allí, no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Teman, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá venganza y serás cortado para siempre. Tremendo. El día que estando tú delante llevabas extraños cautivos, su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos, ¿cierto? Entonces muestra muy claramente que eso ocurrirá que en aquel día, dice Jehová, ¿verdad? En aquel día, en el día de la venganza del Señor. Por eso algunos reclaman que su cumplimiento, está hablando no solamente como nación, porque sí, como nación no existen, pero como descendiente, ningún descendiente de ellos. Tremendo, hermano. O sea, es tremendo, ¿verdad? Por eso muchos teólogos piensan que quizás en el día de hoy, ¿verdad? Eso va a ocurrir en el Armagedón, algunos piensan. Esta declaración pronunciada por Dios muchos años después de los hechos fue retrospectiva. Dios no hizo esta declaración antes de los dos varones, hablando de quién, de Jacob y Esaú, haber nacido. Todo lo que dijo era quién iba a servir el uno al otro, ¿cierto? El mayor serviría al menor. Pero hablando de qué, cuando fueran como naciones, dos naciones hay en tu vientre. Y la pelea entre los dos niños se prefiguraba en la pelea que iban a tener constantemente estas dos naciones, Israel y los edomitas. Contextualmente se puede observar que Dios estaba diciendo que había amado la nación de Israel, pero él había odiado al Edom nacional, no al individuo Esaú. Esaú recibió bendiciones de Dios,
¿cierto? Cuando aún perdió los derechos de primogenitura porque por el plato de lenteja y toda esta cosa, ¿verdad? Pero el Señor le dio bendiciones a través de su padre Isaac, ¿verdad? Malaquías 1 del 1 al 5, ¿verdad? Ya lo leímos, ¿verdad? Ese versículo. Sí, lo leímos todo eso. Pero claramente nos dice allí que el Señor está indignado para siempre. ¿Con quién? Con Edom, ¿verdad? Entonces, y vuestros ojos lo verán, dice, y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. O sea que el Señor les va a hacer venganza. Romanos 9 del 10 al 13, en resumen. Vamos allí. Romanos 9 del 10 al 13. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Dice allí, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito en Malaquías, ¿verdad? De Malaquías 1, del 2 al 3, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. En resumen, no todo natural o racial Israel es el verdadero Israel. Solo los israelitas creyentes son nacidos de nuevo y se convierten en el verdadero Israel. Y se lo dijo el Señor a Nicodemo, ¿verdad? A través de un nacimiento espiritual, no a través de carne y sangre. Romanos 9, el 6 al B, nos dice también eso claramente. Nos dice allí, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Juan 3, del 1 al 10, tenemos la historia de ¿quién? De Nicodemo, ¿verdad? Le dice que tiene que nacer de nuevo. Y él dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Podrá un hombre entrar nuevamente en el vientre de su madre y nacer? Mire que todavía tenía el concepto de que es a través de descendencia física israelita de la etnia, ¿verdad? Y él dice, no, lo que nació la carne, carne es. De eso no te sirve para ser hijo de Dios. Pero lo que ha nacido el Espíritu, Espíritu es. Por eso es necesario nacer de nuevo. Y le digo, ¿cómo puede ser esto? Y le muestra pues que como así él levantó en el desierto la serpiente, Moisés, y el que miraba a la serpiente se curaba de las picadas de la serpiente, y el que no miraba perecía, ¿verdad? Dice, de igual manera será levantado el Hijo del Hombre, ahí está la cruz, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. O sea que ahí está Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por medio de la fe que venía a ser un hijo de Dios. Así como lo hizo ¿quién? Abraham. Sí. No todo hijo de Abraham es un israelita étnico. La promesa de Dios o llamado es lo que determina un israelita étnico. Romanos 9, 6b al 9. Lo leímos. No todo hijo de Isaac es un israelita. ¿Cierto? No todo hijo de Isaac es un israelita. Solo un hijo, Jacob, se convirtió en israelita, no Esaú. Se convirtió en Israel, no Esaú. Esaú se convirtió, fue Edom, de ese salió fue Edom, ¿cierto? De Jacob salió las 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Todavía de acuerdo a la promesa. El llamado de Dios de Jacob sobre Esaú determinó quién era un israelita auténtico. Romanos 9, del 10 al 13 lo leímos, ¿verdad? Y ahí llegamos. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. De igual manera yo te pido ahora en la era de la iglesia, ya sea judío o gentil que esté escuchando este mensaje, que únicamente por la fe en Jesucristo es que las personas son declaradas justas delante de Dios. Y la buena noticia es que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Resucitó entre los muertos y ese es el evangelio que toda persona debe creer para ser salvo. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque la palabra de Dios dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no por obras, para que nadie se gloríe. Cristo murió conforme a la Escritura y se levantó entre los muertos conforme a la Escritura. Y ahora la palabra de Dios demanda que todo hombre tome una decisión en cuanto al evangelio. O cree que Cristo ya pagó por sus pecados y resucitó entre los muertos para que por herencia y por la muerte del testador podamos tener herencia, o no cree. Padre, yo te pido que sea judío o gentil, que hoy tenga arrepentimiento, un cambio de mentalidad y ponga toda su confianza en la obra completa y suficiente de Cristo para que pueda recibir el perdón de pecados y como herencia la vida eterna. Padre, y a nosotros la iglesia, ayúdanos a no ser
indiferentes, como quizás la iglesia en Roma está haciendo acepción de personas, quizás contra los judíos, porque ignoraban lo que Dios estaba haciendo, que ceguera a Israel era temporal hasta que entre la plenitud de los gentiles, y entonces todo Israel será salvo. El hecho de que Israel haya sido sacada por un tiempo a un lado, el programa de Dios para Israel por un tiempo, no quiere decir que hoy en día no hayan algunos que hayan creído en él, Señor. Yo te pido que tú nos hagas a nosotros, que seamos como Pablo, que tengamos esa carga por los judíos, Señor, porque de ellos vino realmente la promulgación de la palabra, la ley, las escrituras, las tenemos hoy en día debido a ellos. Y también tenemos al Mesías, que era descendiente, como vimos, de la simiente de Abraham, de Isaac, Jacob y los patriarcas, Señor. Y confirmado con el pacto davídico, Él es Rey de reyes, Señor de señores, y también podemos ser beneficiarios de una regeneración espiritual, Señor, como parte del nuevo pacto que ha sido ratificado por medio de la sangre de Jesucristo, la sangre de la nueva alianza. Ayúdanos nosotros a tener esa pasión que tenía Pablo por alcanzar a los judíos también, en Cristo Jesús.